Andes se sigue catalogando como uno de los municipios más cafeteros de nuestra subregión suroeste. Es por ello que en este espacio de Por el Campo, el día de hoy conoceremos el proceso de la tostión, un paso muy importante en la transformación de ese grano. Y como invitado tendremos al señor especialista en café, Rafael Zapata, quien nos acompañará durante todo ese programa para brindarnos información de mucho interés. Les damos entonces la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y por supuesto los invitamos a que disfruten de toda la programación del Canal 4 de Apacible Televisión. Tostar el café no es otra cosa más que agregar calor a una cantidad determinada de granos hasta tostarlos, pero la temperatura y las técnicas que usamos para hacerlo pueden darnos bebidas completamente distintas. El éxito del tostado garantizará una mejor taza de café. Es preciso tostarlo para que se desarrollen las características organolépticas, es decir, aquellas que apreciamos mediante los sentidos como el aroma o los sabores. Televidentes de Por el Campo, como les comenté al inicio de este espacio, hoy desde el municipio de Andes nos encontramos con don Rafael Zapata, él es especialista en café, para hablar precisamente acerca de la tostión de ese importante grano, pero antes de iniciar queremos darle la bienvenida a don Rafael, muchas gracias por atender nuestra invitación. Sara, muchas gracias a ustedes por la invitación y por estar visitándonos en nuestro municipio. Muchas gracias. Bueno, don Rafael, antes de iniciar con este espacio y que nos cuente en qué consiste la tostión del café, sus características y demás, queremos saber quién es usted, a qué se ha dedicado durante su vida, cuéntenos un poquito. Perfecto, yo soy Rafael Zapata, soy andino pues de nacimiento, tuve la oportunidad hace unos años de viajar a la ciudad de Medellín y iniciar mis estudios, soy arquitecto de profesión, pero hace como 12 años, por ahí en el 2011, con mi familia decidimos aventurarnos como en la transformación de la caficultura que tradicionalmente conocemos y nos embarcamos pues como en la historia de transformar el café como tradicionalmente lo hemos comercializado, que es así en pergamino, y quisimos llevarlo como a otro nivel. Creíamos que había un mundo de posibilidades que podíamos pues como explorar y decidimos pues iniciar pues como esta travesía en el tema de transformar y de tostar café desde nuestro propio origen. Eso fue en el año 2011. Yo hago parte de una familia pues tradicionalmente cafetera. Decidimos sacar una marca propia de café tostado y molido y de manera paralela iniciamos también todo el tema de lo que es la tostión y la transformación del café, como les digo, en origen. Hace unos años tuve la oportunidad con la Universidad de Antioquia de empezar y hacer parte de la primera cohorte de un posgrado que se dictó pues, aquí en la región del suroeste y fue una especialización en café y digamos que a esto me dedico en el municipio de Andes, a transformar café de otras marcas, incluso de otros caficultores que como nosotros en su momento estuvimos inquietos y decidimos embarcarnos pues como en este tema del café tostado y molido. ¿Por qué tomar esa decisión, don Rafael, de dejar la arquitectura, de hecho también la ciudad, que se supone que allá digamos está todo, y regresar a sus orígenes, en este caso el café? ¿Qué le vio de especial? ¿Qué dijo usted? Tengo que volver y tengo que hacer esto. Vea, yo no sé si los cafeteros somos inconformes o tradicionalmente yo sentía que por ahí en el 2011 había como cierta crisis cafetera y nos dimos cuenta que transformando las materias primas podíamos darle un valor agregado mayor al café. Digamos que ese fue como el detonante, nos sentamos en mi casa con mi papá, con mis hermanas que hacen parte también de este negocio y decidimos, bueno, vamos a incursionar en el tema. No sabíamos nada del tema de tostado, empezamos a estudiar mucho con el SENA, con la Cámara de Comercio, con la misma Universidad de Antioquia y de esa manera hemos venido abriendo un nicho de mercado que es nuevo, que tradicionalmente el café lo tuestan en Estados Unidos y en Europa, pero digamos que los principios de tostar café son muy básicos y hace muchísimos años están inventados, ¿cierto? Entonces, industrializar un poquitico el negocio y diversificar, pues como no dedicarnos solo al cultivo, también como a la parte de comercialización. De alguna manera ahí se da algo y tiene que ver con lo del relevo generacional, que muchas veces decimos en caficultura cómo podemos
que las nuevas generaciones se metan un poco al café, incursionen ¿cierto? un poco. Yo creo que una oportunidad puede ser esta, sacar su propia marca de café, comercializarlo y tratar de darse pues como a conocer con eso. Y usted mencionó una palabra muy interesante y es la industrialización. Al café a partir de hace más o menos unos 10, 15 años se le dio un valor trascendental que no es simplemente el grano en el cafetal, que no es simplemente ir a venderlo, sino que también, listo, las personas quiero crear mi propia marca, quiero darle esa trascendencia, quiero reconocerme ante el mundo, porque hoy día ese grano en el exterior es muy apetecido. Sí, dijiste algo clave y es que paradójicamente el café que consumimos normalmente en nuestros parques aquí en el suroeste son cafés que fueron tostados en Medellín, que provienen desafortunadamente en muchas ocasiones de materias primas incluso importadas. ¿Cómo vamos a ser los mayores productores de café en el caso nuestro en Antioquia y estar como en el top 5 de los municipios cafeteros del país y no le servimos a nuestros propios y a los visitantes el café que nosotros producimos? Eso es como un reto y una consigna con la que yo vivo, y es que en los municipios cafeteros de Colombia debemos servir café procesado y producido en nuestra misma región. En el Parque de Andes yo estoy convencido de que se sirven más de 1.500, 2.000 tazas al día. De esas tazas el 90% son de cafés que no nos pertenecen. Entonces ahí hay un gran reto en tostar el café que nosotros mismos los consumimos. Mucha gente me pregunta, ay, ¿usted cuánto está exportando? Yo les digo, el negocio mío pues puede llegar a ser ese, pero yo sí quisiera, o el sueño mío, el sueño nuestro en Café La Traviesa es que consumamos cafés propios de nuestra región y ahí le podemos dar ese valor agregado y tener incluso, pues, si se quiere decir, mejores ingresos. Y conservarlo a través del tiempo también, ¿por qué no, don Rafael? Usted nos mencionaba ahorita de que tiene el Café La Traviesa en una finca en el corregimiento de Tapartó de este municipio, pero que además de ello también le tuesta el café a varias personas, digamos, asociadas a usted, por así decirlo. ¿Cómo es ese proceso? Sí, es muy sencillo. Cualquier caficultor tiene una robita de café pergamino seco, viene a esta tostadora y yo lo acompaño, le explico cómo es el proceso. Hay caficultores, y estoy seguro que la mayoría, porque yo normalmente le hago esa pregunta a las personas que vienen por primera a tostar: ¿usted ha probado el café que lleva por generaciones produciendo en su finca? Y seguramente muchos me dicen que no han probado ese café. Entonces, digamos que van a tener la oportunidad conmigo de transformar estos granos de café, trillarlos, llevarlos pues a tostar, molerlos y terminar preparando una bebida que estoy una convencida deliciosa taza. que es una deliciosa taza, que no le tiene que envidiar absolutamente a nadie. No tiene que ser el varietal ni el proceso más sofisticado. Yo estoy seguro que el 90% de los cafés que cultivamos tradicionalmente son cafés que se comportan muy bien en taza. Es un producto insignia de nuestro país, es un producto que es el que exportamos. Entonces el llamado es ese a la gente: tostemos nuestros propios cafés, trillémoslos. Ya hay en la región varias tostadoras que pueden hacer y prestar estos servicios. Y no sé, pues me parece riquísimo. Yo todos los días desayuno con mi propio café. Con café. Sí. Bueno, don Rafael, ahora sí entremos en materia. Yo quiero saber, y muchos de nuestros televidentes también, ¿cómo así que tostar el café? O sea, ¿qué es eso, en qué consiste y por qué se hace? Perfecto, vea. El café se tuesta para llevarlo a un estado muy diferente al que como lo exportamos, que es en este grano verde que llamamos, ¿cierto? Tradicionalmente lo exportamos en granos verdes, pero si yo este grano verde no lo someto a un proceso de calor continuo durante un tiempo determinado y de aire, no logro transformar esta semilla de verde en un grano tostado. ¿Cómo logro eso? Mediante calor. El 90% de las tostadoras que conocemos tienen este mismo principio. Es un tambor que es rotativo, ¿cierto? Es un cilindro rotativo. Debajo hay una serie de flautas o quemadores a gas que van a empezar a hacer un proceso y unas transformaciones tanto químicas como físicas en el grano del café. Dependiendo
de un tiempo, de un color puntual al que yo debo llegar y al que el gusto mío, porque vamos a entender ahí varias cosas. Hay diferentes tipos de tostión, dependiendo de las calidades del café y dependiendo de los gustos personales. Habrán personas que quieren unos cafés con unas tostiones muy altas porque les gusta un café fuerte, amargo. Habrá quienes quieren un más café suavecito, con una tostión más suave. Entonces hablamos ya de tostiones medias y dependiendo pues también de los métodos de preparación. Si va a ser en greca, si va a ser en un filtrado, en una prensa francesa, en una Chemex, dependiendo de eso. Ya hay otras variables, pero en general el proceso es muy básico, es someter un bache determinado de café, un bache son determinados kilogramos. Esta máquina en específico tiene una capacidad de 15 kilogramos por cada bache. Cada bache en esta máquina se demora aproximadamente 18 minutos en llegar a este punto. ¿Sí? Ahorita durante el programa vamos a ver ligeramente el proceso. Es un proceso un poco más dispendioso y digamos que detrás de lo que estoy diciendo hay mucha más ciencia y cosas pues que de pronto no vienen al lugar, pero lo vamos a ver. Lo primero que iniciamos es transformando el café pergamino y quitándole esta cascarita o pergamino, o que tradicionalmente llamamos cisco, en una máquina que se llama trilladora, y lo llevamos a este punto, al café verde o en almendra como tradicionalmente. El café, cuando fue cultivado en la finca y procesado en la finca, digamos que llegó a tener un 12% de humedad. Ese es como el punto ideal físico para llevarlo a la trilla y ser tostado. En ese punto, qué pena, don Rafael, ese grano que ya está tostado, el color que nos arroja, que de pronto usted que lo tostó le gusta que sepa amarguito, que sea suave, con el color se puede determinar también. Claro, yo en el proceso de tostión, esto es un tomador de muestras de este cilindro y voy a estar tomando esta muestra y la voy a estar evaluando, tanto visual como olfativamente, y voy a encontrar ahí ese punto. Digamos que la tostión es como un arte y ya lleva uno varios años, se va especializando en el tema y ya empieza a ver. Aquí tenemos una mirilla que es donde vamos a ver cómo va a ir pasando este color verde, se torna marrón, más cafecito hasta llegar a hasta llegar a este punto. Entonces hay incluso una escala de color en el café. Quiero anotar algo importante y es que en el mundo del café hay un instituto a nivel mundial que se llama la SCA, que es la Sociedad Americana de Café, que ellos son los que dictan normas y protocolos para que todos hablemos en el mundo del café un mismo lenguaje. Entonces hay una escala de colores que uno la compara dependiendo de la tostión que te esté diciendo pues como el cliente. Si no sabes de eso, porque simplemente no conoces, uno les puede decir a los clientes cuál es el tipo de tostión ideal según la taza de café o según los gustos que ellos estén pues como tratando. Hay algo muy importante al momento de tostar y que los clientes me preguntan, que de cuántos kilos de pergamino me van a salir cuántos de tostado, porque quieren hacer esa conversión. Hay una merma más o menos entre el proceso de trilla y de tostión de un 35% en un café que llamamos tradicionalmente un factor 90. O sea que de 10 kilos de café pergamino me van a salir 6.5 kilogramos de café tostado. Esa pérdida en qué se va, en la cascarilla y en la humedad que pierde el grano en el proceso pues, de tostión en la máquina. Entonces, como para que lo tengan presente y hagan sus propios cálculos, de 10 kilos de pergamino le salen 6,5 kilos de café tostado. El grado de molienda o el grado de presentación final lo definirá el cliente. Muchos, por ejemplo, lo llevan en grano porque tienen sus propios molinos en sus propios negocios y quieren siempre brindar una bebida muy fresca. Y entonces la muelen en el momento en que van a hacer la bebida. Si usted no tiene un molino, nosotros se lo molemos con la molienda de su agrado, ¿cierto? Y ahí lo entregamos.
¿Cuál es la temperatura que usted más recomienda, don Rafael, precisamente para no dejar perder esas características del grano? Listo, para que de pronto no nos quede muy tostado o muy blando, por así decirlo, que no quede como tan verde como lo tenemos en esa presentación. ¿Cuál es la más recomendable? Ahí hay un tema un poco complejo y los voy a tratar de explicar. Normalmente la máquina la precalienta a unos 200 grados centígrados. Como les dije ahorita, ella tiene unos sensores y unas termocuplas que me van a ir indicando en unos relojes la temperatura que está marcando. Entonces, cuando yo tengo la máquina cargada a 200 grados centígrados, hago una precarga en esta tolva y vacío el café en el cilindro y ahí se inicia un proceso de tostión. Inmediatamente, como la masa de café en verde está fría, hay un golpe de frío dentro de la máquina y me baja la temperatura más o menos a 100 grados. A partir de esos 100 grados, ella empieza a recuperar durante el tiempo y esto se llama una curva de tostión, ¿cierto? Entonces, tenemos 200 grados, introduje el café, ella cayó a 100 grados y durante el tiempo va a empezar a recobrar esa curva, va a ir subiendo la temperatura de la masa de café. Cuando yo esté por allá otra vez por los 190 grados, otra vez por los 200 grados, dependiendo del grado de tostión que yo elija, ¿cierto? Pero algo muy importante en este proceso y es que la temperatura siempre tiene que ser en aumento y constante. Al final del proceso de tostión yo trato de aplanar un poco esa curva. Es un tema un poco complejo que no sé si lo logran. Hay que tener mucho cuidado, de hecho, con eso. Cómo entender, pero ahí está el secreto de tostar una buena taza de café, ¿cierto? De obtener las mejores cualidades de un grano de café. Si yo simplemente lo meto en una tostadora y no hago caso omiso a la temperatura y al tiempo que él está transcurriendo durante esto, voy a tener una bebida con sabores desagradables y voy a estropear, digamos que todo el tiempo que pasó un año atrás para que esa semilla llegara pues como a la tostión. Mejor entonces, dicho, se perdió todo. Arranco en 200, ella se me baja y empieza a subir lentamente. Cuando ya esté dando el punto, descargamos el café en lo que llamamos una vasca de enfriamiento. La vasca de enfriamiento es una tolva que en el momento en que ya él dio el punto y está a 200 grados otra vez de temperatura, ahí tengo que parar todas esas reacciones físicas y químicas de las que las estaba hablando ahora. Si yo no paro eso, ese grano por dentro que está a 200 grados centígrados se me va a quemar y voy a estropear pues el café. Entonces, en la vasca de enfriamiento, como lo vamos a ver ahorita, vamos a enfriar el café para que él suspenda esas reacciones y obtengamos el café ideal. ¿Cuánto tiempo más o menos, don Rafael, debe estar en esa etapa de enfriamiento? En esa etapa de enfriamiento dura aproximadamente unos 5 minutos. Ella tiene un ventilador o una turbina de succión que me obliga a pasar aire fresco por la masa de café y lo voy a enfriar y lo voy a estabilizar. Don Rafael, este proceso de tostar el café, como lo acabamos de conocer, es un proceso bastante complejo que se deben de tener muchas variables en cuenta, la vista, el olfato, demasiadas cosas para que nuestro café finalmente sea un éxito y tenga una excelente calidad. Pero antes de llegar a ese grano final, hay que determinar esas variables en campo, en el cultivo. ¿Cuáles son las que determinan una buena calidad del grano? Sí, digamos que hay una sumatoria de variables que debemos tener presente. Primero, desde la elección del tipo de variedad que vamos a cultivar, ¿cierto? Hay algunas variedades que definitivamente han demostrado que tienen un comportamiento en taza especial y que podemos utilizar. Entonces, seleccionar muy bien la variedad que mejor se acople a nuestras condiciones climáticas, ¿cierto? Hay una etapa que para mí personalmente es la más importante dentro, o la que más incide dentro de la calidad en taza del café, y es la etapa del beneficio del procesamiento en húmedo. Ahí podemos estropear todo el café o potencializar esas cualidades, ¿cierto? Entonces, de una correcta fermentación, de un correcto lavado de estos cafés, de un correcto secado en ese beneficio, tenemos, yo diría que el 80% de posibilidades de mejorar una buena taza. Mucho cuidado, en el beneficio es que vamos a encontrar las mayores posibilidades. Obviamente, un buen proceso de trilla, utilizar un buen equipo de tostado
y seguir la custodia de todo eso son variables importantes. Tener una buena semilla, en el proceso de trilla podemos tener selección de granos por diámetro, esto nos da una densidad. ¿Por qué selección por diámetro? Porque dependiendo de la homogeneidad que tenga el café en la tostión, esa tostión va a ser mejor o peor. Entonces, si yo selecciono por diámetros, voy a tener una masa de café más homogénea y voy a tener, ¿cierto? Una tostión ideal, mejor por así decirlo. También hay máquinas ya más especializadas que me clasifican los granos, bien sean verde, incluso después de tostado, por el color. Entonces son máquinas de fotogrametría que me seleccionan granos por color, pero digamos que estamos ya llevando procesos pues ya mucho más especializados y avanzados. Son muchas las variables que hay en la cadena, desde el cultivo, desde la selección hasta el final pues del proceso. Y otra de las variables también, don Rafael y televidentes, es precisamente ese control fitosanitario que se debe tener en nuestro cultivo, ¿cierto? Va a determinar muy probablemente que el grano sea de muy buena calidad y por supuesto que esté muy posicionado en el mercado. Finalmente, don Rafael, usted tiene una marca de café, La Traviesa. No es fácil llegar hasta ese lugar, decir tengo mi propia marca de café, la cual va a ser comercializada no solo en la subregión, sino porque a futuro también en el exterior. ¿Cómo llegar hasta acá? ¿Cuáles son esos tips para llegar a tener nuestra propia marca de café? Primero, y como yo creo que como en todo negocio, ser apasionado y querer con todo el corazón las ganas de salir adelante con algo. Pero algo muy importante es hacer. Yo tengo muchos conocidos que quieren tener una marca de café, pero no se atreven a mandar a tostar por primera vez ese bache de café que es clave para saber a qué me sabe eso, ¿cierto? Entonces, los tips es, atrévase a tostar un primer bache de café de su finca, a compartirlo con sus amigos y familiares y a empezar a escuchar opiniones, ¿cierto? Hoy tenemos posibilidades inmensas en Internet, con la Internet de adquirir conocimiento sobre el tema. La información está en nuestras manos, en los propios celulares, entonces es atrevernos a actuar y hacer algo, pues yo creo que ese es el punto de partida. Ya lo otro va saliendo y va surgiendo, pues como les digo, en el departamento en este momento hay más de 400 marcas de café, ya hay proveedores de bolsas de café, de empaques, la Cámara de Comercio, el SENA, hay muchas puertas que podemos tocar y que nos pueden servir para sacar adelante una marca de café. Hay muchas instituciones, como se lo mencionaba, que dictan precisamente cursos, técnicas, tecnologías, especializaciones en café, y eso es algo positivo porque significa que se le dio esa trascendencia a este grano, que no dejó de ser simplemente el café, el que está en el campo, sino que listo, también se le dio ese proceso de industrialización y de diversificación. Bueno, don Rafael, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Por el Campo, por permitirnos llegar hasta ese municipio de Andes para llevar a nuestros televidentes la mejor información, en este caso sobre el proceso de la tostión. Finalmente, recordemos dónde podemos encontrar Café La Traviesa, redes sociales y números telefónicos. Perfecto, nosotros estamos localizados en el área urbana del municipio de Andes. Además de la tostadora de café, tenemos una tienda de café de especialidad en el Centro Comercial Fundadores del municipio de Andes, ¿cierto? Ahí pueden adquirir nuestro café tostado y molido o simplemente sentarse y degustar una buena taza de café. En redes sociales nos van a encontrar en Instagram, en Facebook o simplemente anotar en Google Café La Traviesa y seguro ahí vas a encontrar pues como el contacto, ¿cierto? El teléfono nuestro es 311-376-8175 o como les digo, en redes sociales, en Google simplemente anotas Café La Traviesa y ahí seguramente vamos a aparecer. Listo, ya lo saben entonces, amables televidentes, cuando vengan al municipio de Andes pueden dirigirse al Café La Traviesa para degustar una deliciosa taza de café en familia, o pueden escribir a ese número o mirar las páginas, las diferentes redes sociales que nos acaba de dar don Rafael, precisamente para empaparnos sobre ese tema del maravilloso mundo del café. Don Rafael, muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias por visitarnos y por habernos tenido presente en su programa. Gracias. Durante el tueste o tostado y en función de las características de la materia prima y los parámetros del proceso, se producen reacciones que dan lugar a importantes cambios físicos en el café y a la formación de las sustancias responsables de las apreciadas cualidades sensoriales del mismo. Son causadas por la relación tiempo-temperatura del proceso, donde el sabor desarrollado, el contenido de algunos ácidos
y el porcentaje de cafeína dependen de factores como la variedad cultivada, el beneficio y el tipo de tostión aplicado. Televidentes, y así llegamos al final de ese espacio de Por el Campo, emitido hoy desde el vecino municipio de Andes. Agradecemos al señor Rafael Zapata por habernos acompañado durante este espacio, a ustedes, nuestros amables televidentes, y por supuesto a Asisagro por su patrocinio. Recuerde que usted puede sintonizar este espacio todos los martes a las 6 y 5 de la tarde por su canal 4 de Apacibol Televisión. También a través de las diferentes redes sociales. En Facebook somos Apacibol TV Canal 4 y en YouTube Apacibol en Vivo. Los esperamos.